de hacerles entender es más o menos cómo es esta patología, cómo definirla, qué valores necesitamos para hacer el diagnóstico, la sintomatología, que es una sintomatología muy escueta, es una sintomatología que no es característica como de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque es solapada, porque no se presenta en forma abrupta y porque va haciendo que el paciente vaya teniendo neuropatías y macroneuropatías con el tiempo, y cuando estas avanzan recién se van a manifestar. Fíjense ustedes que este es un mapa del 2017 parece, y una proyección al 2045. Esto es más o menos lo que se está estimando cuánto va a evolucionar la enfermedad en lo que viene a ser incidencia. Fíjense que en América del Sur y América Central, actualmente en el 2017 teníamos 26 millones de pacientes con diabetes. La proyección para el 2045, ¿cuánto es? 42 millones, ¿sí?, de poblaciones en este continente van a sufrir diabetes. Es un aumento del 62%, solamente en América, ¿sí? En otros continentes la incidencia también va a ir aumentando de forma bastante alarmante. Fíjense que en África está estipulado un incremento del 156% de casos para el 2040. ¿Sí? Entonces, esta patología que nos va a seguir acompañando es una patología que lamentablemente no tiene una causa conocida como para evitarla, como vamos a ver en la parte biológica, pero que sí podemos modificar varios factores que van a poder predisponerla y hacerla eficaz en el futuro, ¿no? La diabetes mellitus, fíjense que está de toda esta cantidad estipulada, abarca un 5 a 10%, y la diabetes mellitus tipo 2 es la que tiene mayor preponderancia, casi un 90 a 25%. ¿Sí? Así es que mucho atención con esto. ¿Cómo definimos la diabetes? La definimos como un grupo de enfermedades metabólicas de características crónicas, es decir, que pasan en bastante tiempo, caracterizado por niveles persistentes de glucosa elevada en sangre. ¿Sí? ¿Y cuándo comenzó a elevarse la glucosa? Lamentablemente no tenemos un punto o un tiempo para decir, señor, usted comenzó la diabetes hace 2 años, hace 3 años. ¿Por qué? Porque normalmente a ustedes les hacen exámenes periódicos de sangre. No hay una entidad de despistaje de diabetes tipo 1 ni de diabetes tipo 2. Entonces, la glucosa puede estar aumentando y nosotros no nos podemos dar cuenta necesariamente. ¿Sí? Bueno, ¿por qué esta hiperglicemia? ¿Por qué existe este aumento de los niveles de glucosa en sangre? Va a ser consecuencia de 2 factores fundamentales. Uno que va a ser que haya una disminución en la secreción de insulina. Y la otra característica fundamental es que puede haber insulina, pero va a haber una alteración de la acción de la misma a nivel de los tejidos periféricos. Como han dicho sus compañeros, ¿sí?, la insulina favorece casi en el 80% de las células la absorción de glucosa. Entonces, si hay una resistencia periférica a la insulina, obviamente puede haber insulina, pero los receptores no le van a hacer caso. Por consiguiente, no va a actuar la insulina. ¿Sí? Y al no actuar la insulina, obviamente la glucosa no se va a poder absorber adentro de la célula para que cumpla su función. Y del otro lado está simplemente el hecho de que las células beta ya no produzcan insulina. Y obviamente al no haber insulina, tampoco no va a haber sus efectos a nivel de tejido periférico. Pero fíjense ustedes que el hecho de la diabetes va mucho más allá de lo que viene a ser la glucosa. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la enfermedad va a haber alteraciones en el metabolismo del resto de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Y es así que vamos a ver pacientes diabéticos que casi un 80% son dislipidémicos. Siempre van a tener alteración a nivel de los lípidos. Son pacientes que van a tener alteración de las proteínas con estados de especialmente desnutrición o tendencia a la desnutrición. La clasificación, ¿sí? Existen varias literaturas que señalan clasificaciones de 3 tipos, algunas fueron la diabetes gestacional, otras no, pero bueno, ese es el concepto del 2023. Tipo 1 es debido a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Esa es su característica fundamental. También su característica fundamental
es que aparece mayormente en una población joven, ¿sí? Que puede ir desde los 5 años hasta los 20 años en promedio, ¿sí? Pero también se ha visto en aquellos pacientes con posibilidad de generar anticuerpos mucho más adelante, también la aparición de este tipo de diabetes. Incluye la diabetes de tipo autoinmune, latente del adulto, especialmente aquellos pacientes adultos, más de 20 años hasta 30, 35 años, que tienen anticuerpos contra glutamato, descarboxilasa. También se ha visto la presencia de anticuerpos contra las células de los linfonodos. Entonces, tiene una característica necesariamente autoinmune. Entonces, si tiene una característica autoinmune, es muy frecuente que los pacientes tipo 1 puedan tener otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo, hipertiroidismo graves, básedo, otras enfermedades de tipo suprarrenales o de tipo inmunológicas en otros apartados como lupus, vasculitis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mediador que viene a ser autoinmune que está generando toda esta patología. En segundo lugar tenemos la diabetes tipo 2. Como habíamos visto en la diapositiva número 1, es la que abarca el 90-95% de todos los casos de diabetes. Su característica clínica es una resistencia insulínica asociado a un déficit relativo de insulina. ¿Qué significa? Que su característica principal es la resistencia a la acción de la insulina. Es decir, que hay insulina, pero los receptores son resistentes. Pero con el tiempo a veces eso cambia, la resistencia insulínica persiste, pero simplemente también ya estos pacientes pueden dejar de producir insulina en algún momento de la enfermedad. ¿Sí? Mayormente se den al comienzo de la vida adulta, 40 años, y tiene muchos factores predisponentes. ¿Sí? En el cambio, en el tipo 1 es una regulación autoinmune y eso no se puede modificar. En el tipo 2 tiene factores predisponentes. ¿Cuáles eran esos factores predisponentes? Obesidad, sedentarismo, ¿qué más? Dislipidemia, antecedentes familiares, ¿sí? Infecciones, virosis, etc., ¿no? Entonces, todas estas causas predisponentes o factores predisponentes, en algunos casos sí se pueden modificar. Y si modificamos, pues obviamente podemos evitar que nuestro paciente haga diabetes o que haga las complicaciones más graves. Otros tipos específicos de diabetes son varios, asociados a defectos genéticos de la función de la célula beta, los más conocidos como los NOD. También hay defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías múltiples, drogas, infecciones, etc. Sí, todas estas han sido catalogadas dentro de una característica que son los otros tipos específicos de diabetes. Y por último tenemos a la diabetes gestacional, que también generó un poco de controversia en el sentido de que en qué momento de la diabetes de la gestación se considera como gestacional, y se llegó al consenso que tiene que ser a partir del segundo o tercer trimestre. Es decir, la aparición de hiperglicemia después del segundo trimestre se considera como diabetes gestacional. Doctor, ¿y el primer trimestre qué pasó? Muy probablemente esa paciente sea susceptible o tenga un periodo ya de prediabetes. ¿Sí? Y que por el embarazo se desarrolló o aumentó un nivel mucho más alto. Entonces nos quedamos con diabetes gestacional a partir del segundo o tercer trimestre. Sintomatología de la diabetes mellitus. Frecuentemente la diabetes pasa desapercibida. ¿Sí? Desapercibida. Yo puedo atender, ayer atendí 20 pacientes y ninguno tenía la sintomatología de la diabetes. Pero yo sé que si yo hago pesquisa, por lo menos a esos 20, puedo tener prediabetes en casi un 5 a 10. ¿Sí? Porque no me presentan síntomas, son pacientes que vienen por cualquier otra cosa y cuando tú le haces un análisis de sangre prequirúrgico, la hora de una enfermedad, etc., comienzan a aparecer nuevos estudios indican que la detección prematura de los síntomas de la diabetes y su tratamiento oportuno pueden disminuir, obviamente, el desarrollo. Fíjense, ¿no? En primer lugar está el sobrepeso. Yo sería el más indicado para hablar de eso,
eso tiende a que los pacientes puedan desarrollar diabetes. ¿Sí? También puede haber el hecho de que el paciente siempre va a estar con polidipsia. ¿Recuerdan las 3 P's? Polidipsia, poliuria y polifagia. Y se aumentan 2 más, ¿no? Cuando está muy descompensado hay una hiperglicemia ambulatoria y pérdida de exceso, que son las 5 P's, ¿no? Muy bien, el paciente siempre está con hambre, el paciente comienza a desarrollar visión borrosa, ¿sí? Por la hiperglicemia, no por retinopatía, no por la hiperglicemia misma, el paciente comienza a ver un poco borroso, que también es un síntoma. Mayormente, ¿qué te dice el paciente? Doctor, estoy disminuyendo mi vista, ya no veo bien, ¿no? ¿Viene a consultar por algo de la diabetes? No, viene a consultar simplemente porque no ve. Tiene un examen de glucosa y sale en 300. Entonces, fíjense que los síntomas son bastante inespecíficos. El paciente siempre está cansado. Cuando ya hay mucha alteración vascular, son pacientes que se hacen heridas y estas tardan bastante en sanar. Sensación de polineuropatía periférica, especialmente en manos y en pies, y obviamente la poliuria también está. Acá trato de más o menos introducir algunos síntomas, como digo, son específicos. En el tipo 1, que sí es un poquito más por escasez de insulina, ¿sí? Porque no hay insulina, la poca insulina que va dando el paciente, pues obviamente funciona hasta que deja de secretar ese páncreas de insulina. Y obviamente la sintomatología puede ser un poco más florida, fatiga, mucha sed, polidipsia, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Y fíjense ustedes que los diabetes tipo 1 van a desarrollar la sintomatología en más corto tiempo, y esto va a depender de qué, de cuándo su páncreas deje de secretar insulina. En cambio, en el tipo 2, pues es mucho más largo la sintomatología es mucho más prolongada hasta cuando ya comienzan a haber complicaciones, y ahí es donde realmente hacemos el pruebas diagnósticas. ¿Sí? Se ha tratado de estandarizar, esto es un consenso de la Sociedad Americana de Diabetes, acá se lo vamos a explicar mejor. Esta es la famosa hemoglobina glicosilada, nos da a entender en el lapso de 2-3 meses previos cómo está manejando el paciente la parte metabólica. ¿Sí? Entonces, los valores tienen que ser menos de 5.7 para considerarlo normal. Chicas, atentas. Prediabetes es entre 5.7 y 6.4. Y diabetes está establecido por encima de 6.5 o más. ¿Sí? ¿Puedo hacer yo diagnóstico con hemoglobina glicosilada, doctor? Sí. Sí se puede hacer diagnóstico con hemoglobina glicosilada. Y estos son los. Doctor, ¿y para qué más me ayuda la hemoglobina glicosilada? Me ayuda para seguimiento del. Viene tu paciente al control a los 6 meses. Doctor, estoy tomando mi medicación, sigo haciendo mi dieta, estoy haciendo ejercicio. Ya, señora, a ver, le vamos a pedir una hemoglobina glicosilada. Está en 9. ¿Estará cumpliendo? No. No está cumpliendo. ¿Estoy yo llegando a mi objetivo? No. ¿A qué me lleva a pensar esto? A que mi paciente va a comenzar a presentar complicaciones de una forma mucho más rápida. ¿Sí? Para eso me ayuda la hemoglobina. Glucosa plasmática en ayunas. ¿Lo normal es menor a? Sí, lo normal. La prediabetes de 100 a 125. Para eso tu paciente no debió comer desde las 8 de la noche del día anterior. Se hizo la glucosa en ayunas y estos son los valores que debes. Doctor, comí a las 12 de la noche, 1 de la mañana me levanté y comí un sándwich. No, se tiene que repetir la y diabetes diagnosticada a partir de 126 miligramos para litro. ¿Sí? ¿Estamos? No. Y por último tenemos la prueba de tolerancia a la luz. El paciente va al laboratorio, le dan un vasito con 75 gramos de azúcar y eso le hacen tomar. Le toman una glucosa en ayunas antes de darle el preparado y después le dan y le comienzan a venir a la hora, a las 2 horas de las 4. ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que tiene que tener? Normalmente tiene que ser menos de 140 miligramos por deci. ¿Sí? Cuando ya hay un valor entre 140 y 199 a la hora o a las 2 horas, se considera
considerar como pre, y mayor a 200, ¿sí? ¿Entendió? Entonces a veces ustedes dicen, la prueba de intolerancia a la glucosa es justamente para eso. Es el diagnóstico como esto. ¿Y qué es lo que ustedes encuentran en común en las tres diapositivas anteriores? Que antes no había o que antes no entendíamos mucho, es el hecho que las tres nos da ya el dato de pre, que si nosotros no hacemos algo como médicos con el paciente y el paciente no cambia sus conductas de comida y de alimentación, el paciente va a ser ya, ¿sí? Ojo, muchos entienden, doctor, es prediabético, ya, pero no soy diabético, sí señor, pero es prediabético, está a un pasito de ser. Si usted no se cuida, va a ser diabetes. Y de la diabetes es muy difícil regresar si es que no se tienen las medidas correctivas adecuadas. Entonces lo que tenemos es la glucemia aleatoria al azar. Viene a mi consultorio un paciente a las 6 de la tarde y me dice, doctor, quiero que me escape diabetes. ¿Se puede? Sí se puede. Tengo que preguntarle primero si tiene síntomas y signos de diabetes. Si tiene poliuria, polidipsia, polifagia, si está ganando peso o está disminuyendo peso. Y yo le hago un hemoglucotésis rápido. Si me sale más de 200 con síntomas el paciente tiene diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Pero si me sale menos de 200 y el paciente no tiene muchos síntomas, le mando a hacer las otras pruebas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Entendió, verdad? Así que mucha atención en esta prediabetes. ¿Sí? Algunos dan metformina en la prediabetes, sí dan metformina en la prediabetes. Mejora la asimilación, especialmente los diabetes tipo 2, así que van bien. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes mellitus? Cetoacidosis diabética, síndrome hiperosmolar y policemia. ¿Sí? Muy bien, famosísima cetoacidosis diabética. Fíjense ustedes que corresponde al 8 hasta un 28% del total de las causas de diabetes. ¿Qué significa? Que es una enfermedad que viene constantemente al hospital. Por lo menos en emergencia del hospital regional se ven en el lapso de un mes entre 10 a 15 cetoacidosis. ¿Sí? Es algo común. Entonces tenemos que estar preparados para tratar de diagnosticarla y obviamente de tratar. ¿Es más frecuente en quiénes? En los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Por qué? Porque ellos no tienen insulina. Y si mi paciente diabético insulina no se puso su insulina un día, 2 días o 3 días, o se fue de fiesta el fin de semana, se tomó ron con Coca-Cola, hasta morir, al día siguiente va a ser cetoacidosis diabética. Eso es seguro. ¿Sí? Entonces, ¿es más frecuente diabetes tipo 1? Sí. Pero también se presenta en la diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Mortalidad en promedio, 10%. Pero puede llegar a un 45%. La gente se muere de cetoacidosis. Y es muy triste ver un joven de 20, 22 años, 25 años morirse por cetoacidosis. ¿Sí? Entonces es una patología que debemos reconocer. ¿Cuáles son los factores más importantes de la cetoacidosis diabética? Pues obviamente el déficit de insulina, exceso de hormona catabólica, acidosis metabólica y la deshidratación. ¿Por qué se produce? Por un desequilibrio de reacción de la insulina y las hormonas contrarreguladoras. ¿Sí? Obviamente, si es que el paciente es insulino dependiente y no se pone insulina y ha comido y esas cosas porque está infectado, pues las hormonas catabólicas van a generar mayor preponderancia en el metabolismo y van a generar todo un mecanismo que puede llevar a la muerte. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la cetoacidosis? Acá, como es una descompensación aguda, sí hay posibilidad de encontrar sintomatología mucho más florida, por así decirlo, ¿no? Poliuria, polidipsia, ya sabemos que tienen todos los diabéticos, inclusive los que tienen cetoacidosis, fatiga, anorexia, náuseas y vómitos. Y acá hay una característica que señala la literatura, que es el aliento cetónico o olor a, ¿no? Antes, cuando no usábamos barbijos, podías olerlo mucho más. Ahora con el barbijo a veces ya no lo siento, ¿no? Pero sí, son pacientes que presentan un aliento bastante característico. Dolor abdominal, la mayoría de los pacientes lo presenta y también asociado a parestesia. ¿Por qué? Porque la poliuria y las náuseas y vómitos, no solamente el paciente se deshidrata, sino también pierde electrolitos, ¿no? Ya
obviamente eso va a producir mucha alteración neuromuscular. Causas: hiperglicemia, deshidratación, la formación de cuerpos cetónicos, los ácidos que se van a formar secundarios a la cetosis y los trastornos electrolíticos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que cuando hay poca insulina o una insulina insuficiente, se van a comenzar a generar energía de otros sustratos. ¿Como qué? Como las células musculares, células grasas, y obviamente esto va a generar un aumento en el metabolismo hepático que va a generar ¿qué cosa? Glucogénesis, gluconeogénesis, pero también, como no funciona la glucosa porque no hay insulina, no hay quien introduzca dentro de las células, se van a comenzar a formar ¿qué cosa? Cuerpos cetónicos. ¿Sí? Y estos van a generar acidosis y esto va a provocar justamente las manifestaciones de la alta mortalidad. Factores: pues obviamente falta de insulina, que hay un antagonismo mucho mayor a la insulina, por ejemplo en el Cushing, en la psicosis o cromocitoma y los pacientes con acromegalia también se ve bastante frecuentes, que el paciente no esté recibiendo adecuadamente su insulina, ¿no? Ayer vino un paciente, tenía 75 años y él agarra todavía su insulina en su jeringuita, pero cuando yo le hago agudeza visual no ve a 1 metro. Le hago a 30 centímetros, ¿cuántos dedos ves? Y me dice 3. Ay, ay. ¿Y cómo cargas tu insulina? Con una jeringuita, doctor, de calculo, me dice. ¿Calculas o sabes cuánto te pones? No, de calculo, me dice, porque no veo ya las rayitas. ¿Eh? Entonces, eso tenemos que estar pendientes con nuestros pacientes. La retinopatía que hacen, obviamente, puede limitar su agudeza y el paciente no se pone insulina. Llega con 500 de glucemia. Muy bien, insulina exógena insuficiente, bueno, el estrés, fíjense ustedes, desde infecciones, desde una infección odontológica, desde una periodontitis, etcétera, puede llevar al paciente a una cetoacidosis grave. Embarazo, obviamente, infarto de miocardio, cirugías, traumatismos, enfermedad psiquiátrica, pero sobre todo estos 5 primeros. ¿Y por qué los digo para que me entiendan? Porque ustedes cuando estén en emergencia va a llegar un paciente, es diabético, ¿y por qué está? No, por una fractura de tibia. Ah, ya, no es mi paciente, es de trauma, pues me voy. El paciente en la noche está, ¿se fue? ¿Por qué? Porque no controlamos la fractura. Porque no vimos más allá, no vimos que el paciente va a entrar en estrés, que el paciente está con otro tipo de características clínicas que lo llevaron a la descompensación. Y eso también te van a dar cuenta ustedes cuando piden un riesgo quirúrgico. ¿Qué es lo que preguntamos cuando hay un riesgo quirúrgico? Si el paciente es diabético y es hiper. ¿Por qué? Porque si yo a un paciente que es diabético tipo 1, tipo 2, descontrolado, lo meto a sala, lo más probable es que haya complicaciones intraoperatorias. ¿Sí? Entonces, muy atentos. Tratamiento farmacológico, bueno, si el paciente tiene deshidratación, digamos, más diabéticos, el paciente se va a deshidratar mucho más, y los glucocorticoides, ustedes saben que tienen mayor tendencia a la hiperglicemia, aumentos beta-adrenérgicos y los bloqueadores. Síntomas, que la veremos más o menos: deshidratación, hiperventilación, taquicardia, hipotermia, el paciente puede llegar a hipotensión y puede llegar al shock. ¿Sí? Mayormente el estado de deshidratación lo vamos a ver como piel seca, aliento cetónico y sobre todo puede haber alteraciones del estado de conciencia. El paciente está así, no te responde, está desorientado y todo lo que se llama semiología neurológica. ¿Sí? Repite, domina, comprende. ¿Qué más? ¿Cuáles son las funciones cognitivas? Repite, domina, comprende y entiende. ¿No? Señor, ¿qué es esto? Tal cosa. ¿Para qué sirve? Para tal cosa. Esas cosas se preguntan en 1 minuto y uno hace entender que el paciente está adecuadamente con lo que tiene de la parte cognitiva. ¿No? Signos de diuresis osmótica, es decir, poliuria, puede presentar con vómitos, acidosis, deshidratación, cetosis y hiperosmolalidad. ¿Sí? ¿Cuál es el complejo? Fíjense ustedes: ausencia de insulina, hiperglicemia, comienza la lipólisis, comienza la gluconeolisis, la proteolisis. Esto va a generar que se conviertan en bastantes cuerpos clínicos a nivel hepático que van a ser transportados a la sangre y posteriormente estos van a ir impregnando los tejidos, van a causar falla renal, falla neurológica, falla miocárdica y obviamente puede llegar a acidosis, coma y la muerte. Así que atentos por favor
¿Qué encontramos habitualmente? Hiperglicemia más de 250 miligramos por decilitro. Acidosis metabólica con volumen. Bicarbonato y CO2 bajos. CO2 puede estar normal o bajo. Hiponatremia, hipocalemia es lo que más encontramos. Recuerden ustedes que por la acidosis el potasio se mete dentro de la célula y leucocitosis como concentración. Acá más o menos algo de lo mismo. Hay depresión del sistema nervioso central y todo esto comienza a incrementarse. Taquimia, fiebre, el paciente de sepsis y se... Muy bien. Otra complicación aguda es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, pero que es no celoso. Es decir, hay hiperglicemia, que más o menos pueden ser más de 600. Doctor, mi paciente llega con 800. ¿Qué puede ser? Le voy hacia coma hiperosmolar o síndrome hiperosmolar. De 250 para 500, cetoacidosis. ¿Sí? Muy bien. Esto, si viene a ser de hiperglicemia más de 600, va a estar acompañada de ¿qué? De hiperosmolaridad. ¿Cuál es la fórmula? De osmolaridad plasmática. ¿No han hecho el número? 2 veces sodio más glucosa. Sodio por 2 más glucosa sobre 18 más sodio sobre 5.6. 10 boom 2.8. Osmolaridad efectiva, sodio por 2 más glucosa sobre 18. Eso se llama osmolaridad efectiva. ¿Sí? La urea no se le toma en cuenta porque recuerden que la urea va y viene por la membrana acompañada del agua. Pero en qué momento tomamos en cuenta la urea, justamente en los pacientes que tienen falla renal y que pueden tener urea de 180, 150 en ellos, sí va a generar un efecto osmolar. Entonces, el paciente con síndrome hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico va a tener hiperglicemia y también va a tener ¿qué cosa? Hiperosmolaridad plasmática. Encima de 320 miliosmoles por kilogramo. ¿Su bicarbonato puede estar disminuido? Sí, obviamente va a estar disminuido. No es que es una entidad pura, sino que también puede haber disminución del bicarbonato. Pero mayormente está por encima de 15. Y fíjense ustedes que puede haber o no la presencia de cuerpos cetónicos, pero no son los preponderantes dentro de lo que viene a ser la fisiopatología del síndrome hiperosmolar. Si ustedes no han tomado desayuno hoy día, no han almorzado, yo les hago un examen de orina, ¿qué es lo que voy a encontrar? Cuerpos cetónicos. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber? Por simplemente el ayuno prolongado. Como no le han dado a ustedes bisute o carbohidratos a su organismo, se va a comenzar a liberar los ácidos grasos para formar energía. Y entre esa transformación se van a liberar cuerpos cetónicos que van a aparecer en la orina. Entonces, eso hay en el ayuno prolongado. ¿Sí? Entonces, también acá en el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, también puede haber cuerpos cetónicos, pero no son los determinantes de la patología, como en la cetoacidosis. Muy bien, ¿por qué se va a caracterizar? Se ve la hiperglicemia por encima de 600. Hiperosmolaridad por encima de 300. Deshidratación y ausencia o presencia escasa de cuerpos cetónicos. Cuidado que eso puede entrar en el examen. Muy bien. El déficit relativo de insulina y el aporte insuficiente de líquidos, aparte de la poliuria que ha hecho mi paciente, lo va a llevar a un estado mayor de deshidratación. Y eso que va a generar un aumento de la osmolaridad plasmática, un aumento de la glucosa y el paciente va a llegar a hiperglicemia. ¿Sí? Obviamente, si es que ese paciente no recibe una hidratación adecuada, va a llegar al coma hiperosmolar. ¿Sí? Obviamente, si hay un déficit de insulina, las hormonas contrarreguladoras van a generar mayor efecto y van a generar mayor preponderancia a la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces, todo esto va a generar mayor producción de glucosa, la glucosa va a seguir aumentando y va a seguir aumentando la osmolaridad. Muy bien. ¿Cuáles son las características clínicas de la osmolaridad del síndrome hiperglicémico hiperosmolar? Las mismas que la cetoacidosis. Solamente un poquito menos de náuseas. Por último tenemos la hipoglicemia. ¿Qué es mejor, la hiperglicemia o la hipoglicemia?
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es mejor, la hiper o la hipo? ¿Qué espero yo en un paciente, digamos? Ojalá que tenga hiperglicemia o hipoglicemia. Siempre es preferible la hiper. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. ¿Sí? Entonces, si hay una hipoglicemia, yo tengo mayor posibilidad que el paciente haga encefalopatía y come hipo. Si un paciente tiene 600 y está medio taradito, medio confuso, ¿sí? Perdón, me palabra medio confuso, yo le puedo dar insulina al hidrato bajo la glucosa y el paciente está tranquilo, jugamos ajedrez. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa si el paciente hace hipoglicemia? Si hace 20 de hipoglicemia y nadie se da cuenta y pasa la noche de fin hospitalización. Al día siguiente el paciente va a estar totalmente encefalo y es una encefalopatía irreversible. La encefalopatía hipoglicémica o el coma hipoglicémico es irreversible. ¿Sí? Es como la encefalopatía hipóxica. El paciente hace paro 10 minutos, lo reanimas y dices, lo reanimé después de 10 minutos y el paciente está. ¿Sí? Entonces son cuadros irreversibles. ¿Cuál es mejor? ¿La hipoglicemia o la hipoglicemia? Siempre la hiper. ¿Sí? Es un síndrome que se instala cuando la glucosa es menor a 50 miligramos por deci. ¿Sí? Hay otras personas que lo toleran más. Se hizo un estudio que en Cusco hace un tiempo donde se vio que la hipoglicemia era mejor tolerada inclusive con valores de 30 miligramos. ¿Sí? Pero bueno, ya no llegan a ese, ¿no? Pero el valor que nos da la literatura es por debajo de 50. Este valor es relativo porque se ha visto pacientes con glicemia menores y que no tienen manifestaciones. Pero hay pacientes que llegan a 50 y están totalmente encefalopáticos, secretarios, confusos. Para establecer su diagnóstico es necesario los tres criterios a la creada de presencia de síntomas. Especialmente los vamos a dividir en los síntomas: ansiedad, sudoración, ansiedad, temblor, taquicardia, palpitaciones, sensación de hambre y debilidad. Cuando estén en su internado y un paciente venga y les diga, doctor, tengo hambre, háganle caso, ¿no? Peor si es diabético, peor si está en ayunas prolongadas, porque te puede estar avisando que estás en hipoglicemia. ¿Sí? Síntomas neurológicos: convulsiones, fatigas, síncope, cefalea, cambios de comportamiento, trastornos visuales y la posibilidad inclusive que haya un déficit motor. ¿En quiénes nos complica esto y que no nos damos cuenta muchas veces en hospitalización? En los pacientes con secuelas neurológicas, o aquellos pacientes que no pueden manifestar, que están, digamos, por un DCD isquémico, ¿no? Que no hablan, no se movilizan y nosotros no sabemos si han hecho hipoglicemia. Entonces en ellos nos dificulta bastante y esos son los que tenemos que tener más atención. Lo otro es la glucosa baja por debajo de 50. ¿Sí? ¿Y cuáles son la otra parte de la triada? Que mejoran con la administración de glucosa. ¿Sí? El paciente está así, tiene 50, 30 de glucemia, está con todas sus manifestaciones, le pones 2 ampollitas de dextrosa al 33% y tu paciente se despierta y te comienza a hablar. ¿Sí? Entonces fue un hipoglicemia. ¿Sí? Es decir, nunca tengan miedo cuando ustedes sospechen y no tienen un hemoglucotés y estén en el internado y vean que su paciente está todo sudoroso, todo irritable o tiene una alteración neurológica como estas. Si ustedes sospechan hipoglicemia, no tengan miedo en ponerle 3 o 4 ampollas de dextrosa al 33%. No tengan miedo. Como les digo, la hiperglicemia le pones insulina y lo vas a normalizar. Te quedas tranquilo. Pero la hipoglicemia sí tienes que resolver. Sí, doctor, mi paciente no me habla, está así, dale dextrosa. Le pones dextrosa y hipoglicemia. Y eso siempre tiene que estar. ¿Vamos? Muy bien. Las precipitaciones y hiperglicemia reactiva suele ocurrir 2-4 horas después de una ingesta de rica en carbohidratos. Nunca suele tener síntomas en el ayuno. Por eso que nosotros podemos estar toda la mañana tranquilos, ¿no? En el ayuno hasta el mediodía y en la tarde ya comenzamos a tener un poquito de mareo. ¿Nunca les ha pasado? No desayunan, nunca han almorzado. Eso de las 3, 4 de la tarde han tenido un poquito de calambres, de temblores, un poquito de así como que no entienden las cosas. Eso se debe a la información.
absorben rápidamente los carbohidratos, pueden producir una rápida alteración de la glucosa. Los pacientes con diabetes tipo 2, no pendientes, ojo que pueden experimentar hipoglicemias 3 o 4 horas postprandiales, ¿no? Por eso que al paciente, que nosotros ¿qué le hacemos al paciente diabético? Se toma su desayuno y a media mañana come un snack. No tiene que comer algo, tiene que comer una fruta, un sanduchito, algo, y ya. Almuerza, y del almuerzo a la cena. El paciente diabético tiene que comer algo, también tiene que ser un snack. A las 4 o 5 de la tarde. Una fruta, algo tiene que comer, algún fruto seco, porque tienen que ir después de 3 o 4 horas a hacer también hipoglicemia. ¿Sí? Otras cosas incluyen déficit congénito de enzimas. La clasificación es de hipoglicemia en ayuno. ¿Sí? Obviamente los síntomas pueden aparecer tras el ayuno prolongado, especialmente si nos comemos toda la noche, nos comemos desayuno, bueno, va a estar totalmente bien. También hay que sospechar de diplomacia de hipoglicemia en ayuno de quién? Del famoso insulino. Muy esenciales productores de sustancias parecidas a las insulinas, insuficiencia renal, trastornos de almacenamiento del glucógeno, algún tipo de patopatía como los gases cirróticos, también muchas veces necesitan estas características lipoglicémicas. Por último tenemos la hipoglicemia iatrogénica o inducida por fármacos. Cuando un paciente que no lo necesita le damos hipoglicemia, ¿no? El paciente vino la semana pasada, tomaba glibenclamida, 5 miligramos en la mañana y 5 miligramos en la noche. Viene en la mañana a hacer consulta, le toma la glicemia y tenía 60. ¿Es bueno? No es bueno, ¿no? Nos estamos pasando. Hay que sacarle la glibenclamida de la noche. Nos quedamos con el de la mañana. ¿Sí? Aparte excesiva de insulina, la glicemia inducida por el consumo de ketamina. ¿Cuál es la sintomatología? Obviamente debe estar basada en quién? En el sistema nervioso. Ya habíamos visto los síntomas en la triada, ¿no? ¿Sí? Entonces, mucha atención con eso. El paciente puede ir desde la confusión, desde el temblor, hasta la parálisis cerebral, el coma hipoglicémico. Y obviamente, como les digo, si llega a eso, es que ha habido una alteración a nivel de la parte subcortical. Sí, que puede llegar inclusive a afectar el tronco cerebral y tu paciente queda en estado neurovegetal. Así de fácil. Así que mucha atención con eso. Si el paciente con hipoglicemia puede convulsionar, puede convulsionar y puede tener también una manifestación de eso. Muy bien, acá más o menos temblor, pulso acelerado, mareo, dolor de cabeza, debilidad, cansancio, irritabilidad, visión borrosa, hambre y sudoración son los que pueden presentar nuestros pacientes. Ustedes cuando tienen hambre no se ponen irritables, no se ponen de mal humor, nada de todo eso, Muy bien, muchas gracias.